No dejaré que el jaguar se coma a este cachorrito que se alejó de la manada. Probablemente pensó el canguro. Era considerado el rey de la selva, extremadamente fuerte y grande. Incluso parecía que entrenara en el gimnasio. El jaguar también era un animal extremadamente peligroso, ambos en la flor de la edad adulta, con la testosterona animal en su punto más alto. Esta es una pelea de gran envergadura. ¿Crees que el canguro logró salvar al hermoso cachorro de lobo? Y si es así, ¿qué sucederá después? Tendrá que enfrentarse a la manada para liberarlo. Mira hasta el final y sorpréndete. Era una mañana donde el sol apenas comenzaba a desperezarse entre las copas de los árboles antiguos. El rocío aún cubría la hierba como pequeños diamantes, y el aire llevaba ese aroma fresco que solo tienen los amaneceres en la naturaleza salvaje. En medio de este paisaje sereno, un canguro de aspecto robusto saltaba con determinación entre los matorrales. Este no era un canguro común y corriente. Sus músculos marcados y sus cicatrices contaban la historia de innumerables batallas. Era conocido en toda la región como el luchador, un título que se había ganado defendiendo su territorio y protegiendo a los más vulnerables. Sus ojos, de un color ámbar intenso, brillaban con una sabiduría que solo viene de años enfrentando los desafíos más duros de la vida silvestre. Mientras avanzaba por su ruta matutina de reconocimiento, sus poderosas patas traseras lo impulsaban con una elegancia que contrastaba con su apariencia intimidante. Cada salto era calculado, cada movimiento tenía un propósito. El luchador conocía cada rincón de su territorio, cada sonido, cada olor que no pertenecía al lugar. Fue entonces cuando sus orejas se irguieron, alertas. Un sonido desgarrador cortó la tranquilidad matinal como una daga invisible. Era el llanto desesperado de una cría en peligro, pero no cualquier cría. El luchador había desarrollado, a lo largo de los años, la habilidad de distinguir entre los diferentes llamados de auxilio de las especies que compartían su hogar. Este era el gemido inconfundible de un lobezno, y sonaba terriblemente angustiado. Sin dudarlo ni un segundo, el luchador cambió su dirección y comenzó a saltar hacia el origen de esos lamentos. Sus músculos se tensaron, preparándose para lo que pudiera encontrar. A medida que se acercaba, otros sonidos se hicieron evidentes. El rugido gutural y amenazante de una onza, mezclado con gruñidos de satisfacción que helaban la sangre. Al llegar a un claro pequeño rodeado de rocas, la escena que se desplegó ante sus ojos activó instantáneamente todos sus instintos protectores. Una onza magnífica, con su pelaje dorado manchado de negro, había acorralado a un lobezno de apenas unas pocas semanas de vida. El pequeño, con su pelaje gris plateado aún suave como la seda, temblaba de terror mientras intentaba hacerse lo más pequeño posible contra una roca. La onza, concentrada en su presa fácil, no había notado la llegada del canguro. Sus ojos dorados brillaban con la anticipación de una cacería exitosa, y su cola se movía lentamente de lado a lado, como un péndulo hipnótico que marcaba los últimos momentos de tranquilidad antes del ataque final. El luchador evaluó la situación en fracciones de segundo. La onza era un depredador formidable, con garras capaces de desgarrar carne como si fuera papel y una mandíbula que podía triturar huesos sin esfuerzo. Pero había algo que la onza no sabía. Estaba invadiendo el territorio de alguien que nunca había perdido una batalla cuando se trataba de proteger a los indefensos. Con un rugido que resonó por todo el claro, el luchador se lanzó al aire en un salto espectacular. Sus patas traseras, poderosas como resortes de acero, lo impulsaron directamente hacia la onza sorprendida. El felino, tomado completamente por sorpresa, giró justo a tiempo para ver una masa de músculos y determinación volando hacia él. El impacto fue monumental.
El luchador aterrizó con sus patas traseras extendidas, conectando un golpe devastador en el costado de la onza. El felino rodó varios metros, gruñendo de dolor y sorpresa. Nunca antes se había enfrentado a un oponente tan inesperado y decidido. Pero la onza no era un adversario que se rindiera fácilmente. Con la agilidad característica de su especie, se incorporó rápidamente y mostró sus impresionantes colmillos. Sus ojos ahora brillaban no solo con hambre, sino con furia. Este canguro entrometido acababa de arruinar su cacería, y eso no se quedaría sin venganza. Lo que siguió fue una batalla épica que parecía sacada de las leyendas más antiguas. La onza atacaba con la velocidad del rayo, sus garras silbando a través del aire mientras intentaba conectar golpes letales. Pero el luchador era como una sombra danzante, esquivando cada ataque con movimientos que desafiaban las leyes de la física. El canguro utilizaba su cola como un quinto miembro, manteniéndose equilibrado mientras sus patas traseras lanzaban patadas que sonaban como truenos cada vez que impactaban contra el suelo o las rocas cuando la onza lograba esquivarlas. Era una demostración de fuerza, agilidad y determinación que hubiera dejado sin aliento a cualquier observador. Durante varios minutos que parecieron horas, los dos guerreros intercambiaron golpes. La onza logró conectar algunos arañazos superficiales en el pelaje del canguro, pero nada que pudiera detener su determinación férrea. Por su parte, el luchador había conseguido algunos impactos sólidos que hicieron tambalear al felino. Finalmente, en un momento de inspiración pura, el luchador ejecutó una maniobra que nunca antes había intentado. Usando su cola como catapulta, se lanzó en un giro completo por el aire, aterrizando detrás de la onza y conectando un golpe doble con sus patas traseras que envió al felino directamente contra un árbol. La onza, aturdida y finalmente comprendiendo que había encontrado un oponente más allá de sus capacidades, tomó la decisión más sabia de su vida: la retirada. Con un último rugido de frustración, desapareció entre la vegetación, dejando tras de sí solo el eco de su derrota y el aroma de su presencia, que pronto se desvaneció con el viento. El luchador, jadeando pero victorioso, se dirigió inmediatamente hacia el pequeño lobezno. El cachorro, que había presenciado toda la batalla en estado de shock, seguía temblando contra la roca. Sus ojos azul cielo, típicos de los lobeznos, estaban llenos de lágrimas y confusión. Con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la ferocidad que acababa de demostrar, el luchador se acercó lentamente al lobezno. Extendió una de sus patas delanteras, pequeña en comparación con sus poderosas extremidades traseras, y gentilmente acarició la cabeza del pequeño. El lobezno, sintiendo por primera vez en horas que estaba seguro, se acurrucó contra el canguro. Era un momento surrealista. Un depredador marsupial consolando a un futuro depredador canino, unidos por un momento de pura compasión que trascendía todas las barreras naturales. Pero la historia apenas comenzaba. El luchador sabía que un lobezno tan joven no podía sobrevivir solo en la naturaleza. Necesitaba encontrar a su manada, pero ¿dónde estaban? ¿Qué había pasado para que este pequeño estuviera completamente solo? Como si hubiera leído sus pensamientos, el viento trajo consigo un aroma familiar, el olor distintivo de una manada de lobos, pero mezclado con algo más: sangre. El corazón del luchador se aceleró al comprender la situación. La manada estaba cerca, pero algo terrible había ocurrido. Cargando delicadamente al lobezno en su marsupio, una habilidad que había desarrollado para rescatar crías abandonadas, el luchador comenzó a seguir el rastro olfativo. Cada salto lo acercaba más al origen de esos aromas mezclados de familia y tragedia. Después de varios minutos de viaje, llegaron a una escena desgarradora.
En un valle pequeño rodeado de colinas, una manada de lobos se había reunido en círculo. En el centro yacía una loba adulta, claramente la madre del lobezno. Estaba herida, pero no de muerte. Sus heridas parecían ser el resultado de un enfrentamiento territorial con otra manada, y aunque había sobrevivido, estaba demasiado débil para cuidar de su cría. Los otros miembros de la manada, incluyendo el macho alfa, mantenían una vigilia silenciosa. Era evidente que estaban desesperados por ayudar, pero carecían de las habilidades o recursos necesarios para curar las heridas de su compañera de manada. Cuando el luchador apareció en la cresta de la colina, cargando al lobezno perdido, toda la manada se tensó. Los lobos, por instinto, veían al canguro como una potencial amenaza. Varios machos comenzaron a gruñir, preparándose para defender a su familia herida. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El lobezno, sintiendo la presencia familiar de su familia, comenzó a llorar y a moverse en el marsupio del canguro. Su madre, al escuchar la voz de su cría, levantó débilmente la cabeza y emitió un aullido suave de reconocimiento. El luchador, comprendiendo perfectamente la dinámica de la situación, se detuvo a una distancia respetuosa y gentilmente liberó al lobezno de su marsupio. El pequeño corrió inmediatamente hacia su madre, quien, con las pocas fuerzas que le quedaban, lo acurrucó contra su cuerpo. Fue en ese momento cuando la manada comprendió lo que había sucedido. Este extraño canguro no era una amenaza, era el héroe que había salvado a uno de los suyos. El macho alfa, un lobo imponente con cicatrices que narraban años de liderazgo, se acercó lentamente a el luchador. Los dos se miraron a los ojos durante varios segundos que se sintieron como una eternidad. Era un momento de comunicación pura entre especies, donde las palabras no eran necesarias. El respeto mutuo fluyó entre ellos como una corriente invisible pero poderosa. El macho alfa, en un gesto que desafió todos los conocimientos sobre comportamiento animal, bajó la cabeza en una reverencia profunda hacia el luchador. Era el reconocimiento de un líder hacia otro, el agradecimiento de un padre hacia el salvador de su familia. Pero la madre loba seguía necesitando ayuda. Sus heridas, aunque no mortales, requerían cuidados que la manada no podía proporcionarle. El luchador, que había aprendido durante años de observar la naturaleza, conocía plantas medicinales que podrían acelerar la curación. Durante los siguientes días, el luchador se convirtió en un miembro honorario de la manada. Traía hojas específicas que ayudaban a reducir la infección, raíces que aliviaban el dolor, incluso frutas ricas en vitaminas que acelerarían la recuperación. Los lobos, inicialmente escépticos, pronto se dieron cuenta de que la sabiduría de este canguro extraordinario estaba salvando la vida de su compañera. El lobezno, mientras tanto, había desarrollado un vínculo inquebrantable con su salvador. Cada mañana era lo primero que buscaba cuando despertaba. Seguía a el luchador por todo el territorio, aprendiendo no solo las lecciones que su manada le enseñaba, sino también las técnicas de supervivencia únicas que el canguro había perfeccionado. Era fascinante observar cómo el pequeño lobo intentaba imitar los saltos del luchador. Por supuesto, los lobos no están diseñados para saltar como los cangurus, pero el cachorro desarrolló una forma única de moverse que combinaba la elegancia canina con toques de la agilidad marsupial que había aprendido de su mentor. Después de 2 semanas de cuidados constantes, la madre loba finalmente se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie y caminar. El momento en que pudo sostener nuevamente a su cría fue emotivo hasta para los corazones más duros. La gratitud en sus ojos, cuando miró a el luchador, era más elocuente que cualquier palabra. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el luchador
Decidió que era hora de regresar a su territorio. Había cumplido su misión. El lobezno estaba a salvo, la madre se había recuperado y la manada estaba unida nuevamente. Era hora de partir. Sin embargo, cuando comenzó a alejarse, algo inesperado sucedió. Toda la manada comenzó a seguirlo. No era una persecución o un desafío territorial, era una escolta de honor. Los lobos habían decidido acompañar a su héroe hasta los límites de su propio territorio, como una forma final de mostrar su respeto y gratitud. Al llegar a la frontera entre los territorios, ocurrió una ceremonia espontánea que ningún científico habría creído posible. Cada miembro de la manada se acercó individualmente a el luchador y rozó su cabeza contra él, un gesto de afecto y reconocimiento reservado normalmente solo para otros lobos. El macho alfa fue el último en acercarse. Con solemnidad, colocó una de sus poderosas patas sobre el hombro del canguro. Era un gesto que en el lenguaje corporal de los lobos significaba la aceptación permanente como miembro de la familia. El luchador había sido oficialmente adoptado como hermano honorario de la manada. Pero la historia no terminó ahí. En los meses siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en esa región. Cada vez que el luchador enfrentaba algún peligro o desafío en su territorio, aparecía ayuda inesperada. A veces era un aullido de advertencia que lo alertaba sobre depredadores acechando. Otras veces encontraba presas heridas o comida abundante en lugares estratégicos de su territorio. La manada de lobos había establecido un sistema de protección mutua con su hermano canguro. Era una alianza sin precedentes en el reino animal, una amistad que trascendía todas las barreras naturales y desafiaba cada regla establecida sobre comportamiento animal. El pequeño lobezno, ahora convertido en un joven lobo fuerte y ágil, se convirtió en el enlace principal entre las dos especies. Había desarrollado la habilidad única de moverse entre ambos mundos, siendo completamente aceptado tanto por su manada como por el luchador. Sus movimientos híbridos, influenciados por años de observar al canguro, lo convirtieron en uno de los lobos más ágiles y eficientes de la manada. Los años pasaron y la leyenda de El Luchador y su alianza con la manada de lobos se extendió por toda la región. Otros animales comenzaron a buscar la protección de esta alianza única. El territorio se convirtió en un santuario donde las especies más vulnerables podían encontrar refugio y protección. La madre loba, completamente recuperada y ahora líder de las hembras de la manada, nunca olvidó la deuda que tenía con el luchador. Desarrolló un sistema de señales que permitía a ambas especies comunicarse a través de grandes distancias. Aullidos específicos que significaban peligro, comida abundante o simplemente todo está bien. El luchador, por su parte, había encontrado algo que nunca supo que necesitaba: una familia extendida. Su vida solitaria de guardián territorial se había transformado en algo mucho más rico y significativo. Ahora no solo protegía su territorio, protegía a una familia que había elegido y que lo había elegido a él a cambio. Esta alianza extraordinaria demostró algo que muchos habían olvidado, que en la naturaleza los vínculos más fuertes no siempre están determinados por la especie o la genética. A veces son forjados por momentos de puro valor, compasión desinteresada y la voluntad de poner la vida propia en riesgo por el bienestar de otro ser vivo. El legado de esa mañana, cuando el luchador decidió intervenir para salvar a un lobezno en peligro, se extendió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Se convirtió en una historia de esperanza, demostrando que incluso en el mundo aparentemente despiadado de la supervivencia natural, existe espacio para la bondad, la lealtad y los vínculos que trascienden todas las barreras. Y así,
La leyenda del canguro luchador y su manada de lobos adoptiva continúa hasta el día de hoy, recordándonos que los actos más pequeños de valor pueden crear las amistades más extraordinarias y que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por los corazones dispuestos a luchar uno por el otro. Necesito que me ayuden con algo muy especial. Tenemos una meta súper importante: llegar a los 100 comentarios en este video y que se queden hasta el final. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando ustedes comentan y ven el video completo, la plataforma nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias inspiradoras. Si no logramos esta meta, será muy difícil seguir trayéndoles contenido de esta calidad. Así que, por favor, mientras escuchan, dejen correr el video hasta el final, aunque estén haciendo otras cosas. Y no olviden suscribirse, porque así nunca se van a perder ninguna de nuestras historias y serán los primeros en ser notificados. La plataforma siempre recuerda primero a quienes están suscritos y ven los videos completos. Vamos por esos 100 comentarios y por mantener viva la magia de estas historias. ¿Qué te pareció esta historia increíble? ¿Alguna vez has presenciado una amistad inesperada entre animales? Y si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.